Buenos días, lunes 4 de julio de 2022. Hoy hay un ruido en la calle tremendo, así que no sé cómo se va a escuchar esto, espero que bien. Hay uno cortando el césped, un montón de coches, pero bueno, vamos a intentar que esto se escuche lo mejor posible. Cuando empecé a grabar este podcast, allá por octubre de 2020, normalmente un día a la semana o incluso dos lo dedicaba a hablar de podcasting, lo dedicaba a hablar de cómo grababa este podcast, qué herramientas usaba, bueno, todos los problemas que tuve al empezar para decidir cómo hacerlo y cómo publicarlo. Pero bueno, eso poco a poco evidentemente dejó de estar presente en el podcast, porque ya había contado más o menos todos los problemas que yo me había encontrado. Pero hoy vamos a volver a esos orígenes y vamos a volver a hablar un poco de podcasting. Y es que hoy os quería hablar de dos herramientas, dos servicios web relacionados con el podcasting que estoy usando actualmente. El primero de ellos es Podstatus. ¿Y qué es Podstatus? Bueno, podstatus.com es un servicio hecho aquí en España, además, que lo que nos ofrece es unas estadísticas de nuestros podcasts en las distintas plataformas de publicación de podcaster. Me explico. Lo que hace Podstatus es todos los días revisa los rankings de podcast de los principales servicios, a saber, Apple Podcasts, Spotify, Podchaser y iVoox. Revisa esos 4 servicios todos los días para ver en qué posición está nuestro podcast en esos diferentes rankings. Y no solo en el ranking general, sino en los rankings particulares. Por ejemplo, desde Reloj pues está en la categoría de tecnología. En todos ellos pues revisa ese ranking de tecnología para ver en qué posición estamos. Y con eso pues bueno, pues nos va haciendo un histórico, nos va haciendo unas gráficas de la posición que ha ido ocupando nuestro podcast pues a lo largo de la historia. Y además también lo que hace es buscar las reviews de nuestro podcast en estas diferentes plataformas, las reviews que nos deja la gente. Además, esto lo que hace es buscarlo en todos los países o en casi todos los países donde estas plataformas están disponibles. Su página web pone que lo mira en 175 países. ¿Vale? Es decir, que es algo global, porque a lo mejor pues estar mirando las reseñas que nos dejan en Apple Podcast España, en mi caso, pues es bastante fácil, pues cuestión de estar todos los días o una vez a la semana, entrar ahí en Apple Podcast España y mirar qué reviews nos han dejado. Pero mirar en todas las tiendas del mundo, y tengo alguna reseña en tiendas que no son de España, por ejemplo, mucha gente de Argentina o de Chile sé que me escucha, un saludo a todos ellos. Por lo tanto, es muy difícil. Y este servicio pues lo que hace es facilitarnos eso. Además, como digo, tenemos ahí un histórico de estadísticas de los rankings, estadísticas de las reviews, y en su panel de control podemos verlo ahí todo muy detallado, y la verdad es que en cuanto a diseño es muy limpio, está muy bien, me gusta bastante. Y además también lo que hace es todos los días, si queremos, por supuesto, todos los días nos manda a nuestro correo electrónico, al correo electrónico que le indiquemos, un email con un resumen de la posición en los rankings, en las distintas plataformas, y si ha habido reviews nuevas o no. Con lo cual está muy interesante para saber cómo se está moviendo, qué influencia tiene nuestro podcast y cómo se está moviendo realmente en el mundillo del podcasting. Es un servicio de pago, eso sí, no tiene plan gratuito, tiene 7 días de prueba gratuita, pero luego es de pago. Son $5 al mes para hasta 5 podcasts, ¿vale? En mi caso es suficiente, tengo ahí mis 3 podcasts metidos, pero de momento me es suficiente. Y luego pues hay planes superiores, ¿no? Para 12 podcasts, para 25 podcasts, etcétera. Depende, si tenemos una red de podcasts o algo así, tiene planes superiores. Pero en principio, como digo, es un podcast de pago. Lo estoy probando hace 2 o 3 meses y de momento me está convenciendo bastante. Y la otra herramienta es podcastdetails.com. Los enlaces a las 2 herramientas web os los voy a dejar, los 2 servicios web os los voy a dejar en las notas de este episodio desde elreloj.com. Bueno, pues podcastdetails.com es una herramienta web programada por Alex Barredo, el podcaster de Mixio,
entre otras cosas. Y lo que nos permite es, en su página web, tiene un campo en el que podemos introducir el feed de un podcast cualquiera. No hace falta que sea nuestro podcast, el podcast que queramos, podemos meter ahí su feed. Y le damos al botón de Check It que pone, y lo que hace es analizar los capítulos que se han ido publicando de ese podcast hasta ahora, analizar todo el histórico que aparezca en el feed. ¿Y qué datos nos da eso? Bueno, pues por ejemplo, si metemos el feed desde el reloj, lo que nos va a aparecer es, primero, longitud de los episodios, la duración de los episodios, de todos los episodios que aparecen en el feed, qué duración tienen. Y nos aparece pues una gráfica. Se puede ver, por ejemplo, que desde el reloj, pues la duración de los episodios, evidentemente, ha ido aumentando con el paso del tiempo hasta, bueno, estabilizarse un poco. Luego tenemos un calendario con las fechas en las que se han publicado todos los episodios. Desde el reloj, por ejemplo, es muy curioso porque se ve cuando empecé, octubre de 2020, y luego en 2021 se ve que fallé muy poco, y en este 2022 estoy fallando bastante algunos días de la semana. Se ve que los fines de semana no hay podcast, con lo cual, bueno, es una estadística, una visualización de datos ahí curiosa. Y luego, pues nada, nos da datos estadísticos. Por ejemplo, desde el reloj lleva 381 episodios hasta hoy, este es el 382, con una duración media de los episodios de 7 minutos, una media de 17,8 episodios al mes, tenían que ser 20 episodios al mes, con lo cual, bueno, la media tampoco está tan mal, y una media de tamaño del archivo de 7,9 megabytes. Los capítulos por temporada, qué día de la semana es el que más publico, los jueves domóticos es cuando más publico hasta ahora, los meses en los que más publico, una nube de palabras clave que uso más en las descripciones del podcast, y bueno, en definitiva, un montón de estadísticas técnicas, digamos, en este caso, sobre el podcast que estemos analizando. Así que, si os interesa el podcasting, si tenéis un podcast, podstatus.com es muy interesante para tener esas estadísticas y reviews, etcétera. Y podcastdetails.com, lo podemos usar cualquiera para ver estadísticas que nos interesen de un podcast concreto. Echadles un ojo, os dejo enlaces en las notas de este episodio, y nada más por hoy. Nos escuchamos mañana.